bueno, hoy pues queremos ofreceros una serie de herramientas que sean prácticas en diversos campos relacionados con la transparencia. En todo momento esta formación, como pudiste comprobar la semana pasada, queremos orientarla a que tenga una utilidad práctica, a que podamos trasladar los aprendizajes a nuestras organizaciones, a nuestro día a día, a nuestro ámbito de trabajo. Y hoy también pues, pretendemos que ofrecer una serie de herramientas que puedan resultar de utilidad. Para empezar, vamos a contar con la participación de Juan Romero Raposo. Juan es consultor en gobierno abierto y estrategias digitales y es fundador de Creatio Sistemas. Juan también tiene una amplia trayectoria en el mundo del gobierno abierto. Actualmente es uno de los representantes de la sociedad civil en el Foro de Gobierno Abierto del Gobierno de España en el marco del cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y como os decía, tiene una amplia trayectoria tanto en el activismo como en la consultoría en temas relacionados con gobierno abierto. Ha participado en multitud de procesos de elaboración de normativas, también ha contribuido con aportaciones técnicas a muchos documentos y bueno, la verdad que es un placer y un lujo contar con Juan hoy. Juan va a hablarnos va a intentar ofrecernos una visión integral desde la tecnología para el, eh, el diseño de la transparencia. Y no gasto ni un minuto más para que ya empiece con su ponencia. Juan, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la amable presentación. ¿Me podéis confirmar que se ve la pantalla, lo que es la presentación? Aún no. Vale, pues vamos a ver. Ahora, sí. De acuerdo. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, ante todo una serie de consideraciones, ¿vale? Bueno, por un lado, aunque si bien voy a dejar tiempo para un turno de preguntas después, si las podéis ir poniendo, si tenéis alguna duda o lo que sea, lo vais poniendo en el chat. Si puedo integrarlo dentro de, digamos, de la disertación, pues eso que vamos ganando, ¿de acuerdo? Por lo demás, bueno, pues en todo lo que vamos a hablar, ¿vale? Partimos de la consideración de que, digamos, la transparencia o la apertura va a ser algo transversal a nuestros procesos, ¿vale? Es decir, la idea es utilizar un sistema, ecosistema, que permitan que nosotros nos dediquemos a trabajar, ¿vale? A hacerlo con nuestro trabajo, nuestros trámites, y que sea el sistema, configurado previamente, el que se encargue, digamos, de esa publicación o, en fin, de ese acto que sería transparentar, ¿vale? No que sea un trabajo adicional que tengamos que hacer después de haber, digamos, hecho el trabajo como tal. Vais a ver también que pese a que nos vamos a centrar digamos, en herramientas orientadas, digamos, a hacer fácil la transparencia y la apertura, en realidad esto es aplicable mucho más allá, ¿vale? Vais a ver que incluso, bueno, podríamos hablar incluso de eficiencia en la gestión. Por otro lado, sí que he querido no agarrarme a ninguna tecnología en concreta, a ninguna herramienta en concreta, ¿vale? También un poco para digamos, que la reflexión no sea coyuntural o no dependa de, en fin, de un juguete en concreto, ¿vale? Entonces, una reflexión que si bien está asentada en el hoy, espero que no quede en el hoy, ¿no? Me gustaría que si la volvemos a ver dentro de 5 años, pues si está obsoleta, que sea porque ya hemos llegado ahí o incluso más allá y no porque, bueno, pues, digamos, está supeditado a una herramienta en concreto. Vamos a hablar más bien de paradigmas, ¿vale? Con respecto a las preguntas, lo que os decía, ¿no? Que no hay preguntas indiscretas, solo respuestas. O sea, si hay algo que no queda claro o hay dudas, por favor, compartirlo y intento desarrollarlo más, ¿vale? Y sí, bueno, decir que siendo esto una charla, ¿no? Sobre innovación y administración pública y tecnología, ¿no? Pues siento si no vamos a hablar de blockchain ni de criptomonedas, ¿vale?
pero sí os dejo aquí un pequeño spoiler de que le deis un vistazo a las DAO, a las organizaciones distribuidas, autónomas distribuidas, perdón, que si bien son a día de hoy un concepto más bien teórico, que todavía no tiene, digamos, todo el código necesario para sustentarlo, es algo que está avanzando día a día. Y las que ya vamos viendo desde la sociedad civil y demás ofrecen unas formas de gobernanza, de unos mecanismos de funcionamiento que creo que van a ser muy interesantes. Creo que a poco tardar vamos a oír hablar mucho y fuerte de esta cosa. Y bueno, como ya he empezado metiendo la primera palabreja, ¿no? De lo de las organizaciones distribuidas autónomas, pues sí deciros que eso, bueno, los informáticos no tenemos cierta fama del abuso de acrónimos y de términos. Esos términos, ¿no? de lenguaje de dominio específico son con la idea de aclarar. Pero bueno, si en algún momento eso supone alguna barrera, pues la verdad es que eso, me lo comentáis y intentamos definirlo de otra manera, ¿no? He buscado aquí, he encontrado un chiste de una tuitera que creo que refleja bastante bien, ¿no? La riqueza de nuestro lenguaje a la hora de poder expresar más coloquialmente efectos complejos en la gestión. Dicho eso, nos metemos en faena, ¿vale? Quiero primero, eso, hablando ¿no? de herramientas concretas, ¿no? que fijemos una forma de ver o de aproximar el problema, ¿vale? He puesto aquí la imagen esta, que supongo que todos conoceréis, ¿no? Que dice que no es una pipa, ¿no? Y es porque realmente, pues eso, es la representación de una pipa, no es una pipa en sí. Y con esto lo que me quiero llevar es a, si salimos a la calle, ¿no? Y preguntamos, bueno, incluso aquí mismo, ¿no? Preguntamos qué es un ayuntamiento, qué es una entidad, pues probablemente va a haber respuestas de mucho tipo, ¿no? Pues es un edificio que está en la plaza tal, es una plantilla de trabajadores públicos que dan servicio a la ciudadanía, es una cartera de servicios, en fin, múltiples definiciones, múltiples aproximaciones a esa realidad que podría ser el ayuntamiento, perdón, todas ellas probablemente ciertas, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en el dominio, o sea, en la parte de los datos, la información y los modelados que necesitamos. Es decir, por ejemplo, nosotros de un ciudadano, ¿no? Un ciudadano implica muchas realidades, ¿no? Pues tiene una altura, tiene un peso, que probablemente no nos son relevantes para lo que es nuestra gestión, pero sí tiene un DNI o un estado civil o una renta per cápita, una renta familiar, que sí son datos que nos pueden interesar. Entonces, digamos que me gustaría que tuviéramos en mente, ¿no? Pues esa idea de ese censo de datos o, sí, ese conjunto de datos, informaciones, modelos que originan esos datos y procesos que, digamos, son lo que nos definen lo que sería nuestro ayuntamiento, nuestra entidad, ¿vale? En ese sentido más, me gustaría que seamos conscientes, aunque en realidad vamos a tratar solo uno, pero que seamos conscientes de la existencia de dos sentidos, ¿no? Por un lado, esa parte que digamos software, ¿vale? Por la parte soft, ¿no? Serían los datos, la información, los modelos, los procesos. Y por otro lado, ¿dónde le damos soporte, ¿no? Cómo eso se almacena y cómo se accede, ¿vale? Que sería tanto la infraestructura como los soportes. Entendiendo aquí que no estamos refiriéndonos únicamente a lo digital, ¿vale? Sino que también, por ejemplo, podemos estar hablando de acetas, de un archivo en el sentido tradicional, en fin, legajos de papeles, que también son un soporte, ¿vale? En ese sentido, bueno, es un soporte pues, que, digamos, pues puede no ofrecer las ventajas que lo digital a la hora de buscar, a la hora de actualizar información, pero, por ejemplo, pues también son inmunes a un pulso electromagnético, ¿no? Todo tiene su ventaja y su inconveniente. Un poco para que nos entendamos, ¿no? Los informáticos hacemos el chiste de que el software es aquello que se puede estropear sin que lo toques, ¿no? Porque es etéreo. Y el hardware es eso que golpeas cuando algo se estropea, ¿vale? Teniendo esto en mente, y sí que os diría que es importante, si no lo tenéis, pues de cara, sobre todo responsable de transparencia, todo aquel que trabaje con datos a publicar o con información a publicar, el tener claro un censo de los datos o de los sistemas de información que tiene la entidad es muy importante. Y pensar muchas veces que es que algunos no son explícitos, ¿vale? O sea, todos tenemos claro que una base de datos es un sistema de información, pero igual no tenemos tan claro que la hoja de cálculo que tiene un administrativo para su trabajo, su propio registro, también es un sistema de información del que probablemente dependa. Entonces, es bueno, digamos, y sería un buen paso previo de cara a un diseño integral, pues tener ese censo de sistemas de información y cómo se conectan, ¿vale? Dejando esto un poco en
hay apartado, que ahora luego lo volveremos a usar. Vamos a quizás la que es bueno, pues el núcleo fuerza de, digamos, de esta charla, ¿vale? Que son los motores de workflow, ¿vale? No sé si los conoceréis, si no vamos a entrar. He puesto aquí uno, digamos, genérico y abstracto, precisamente para que se vea más sencillo o, bueno, sin depender de ninguna herramienta en concreto, ¿vale? Entonces, pues, eso, tendríamos, digamos, este sería el proceso, ¿no? De algún tipo de trabajo con información, ¿vale? Entonces, desde la entrada, toma de datos, a qué fase se obtiene, si efectivamente hay decisores, bueno, alguien que digamos, participe en su elaboración, que hace unas operaciones sobre él, etcétera. Esto, digamos, que es genérico, ¿no? Y es una representación más bien simbólica, pues bueno, pues tendría su traducción, podríamos verlo por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es la creación de el flujo de trabajo de la creación de un artículo, ¿vale? En sus distintas fases, las condiciones que se tiene, etcétera. Y sobre todo, sí que quería enseñaros ya lo que es una herramienta en concreto, ¿vale? Bueno, o la captura de una herramienta, no voy a deciros cuál es, donde, por ejemplo, habríamos pintado un trámite, ¿vale? Es un trámite inventado, no es ciertamente real. Bueno, pues de un trámite con el ayuntamiento, en fin, o con una entidad, ¿vale? Lo importante aquí es que podemos ver cómo están las distintas acciones, como podemos ver cómo esas acciones o cómo ese flujo de trabajo pues varía por los distintos elementos implicados, ¿vale? Que pueden ser tanto otras personas, otros departamentos, por ejemplo, veis aquí esta infraestructura, etcétera. Y luego, bueno, la gracia es, si os fijáis, que están dos en rojo porque el propio sistema me ha marcado como error, cosas que a nivel lógico no tienen del todo sentido. ¿Por qué os enseño esto? Porque la gracia es que este tipo de dibujos, ¿vale? Con esta, por ejemplo, con herramientas como esta, yo tendría un botón por aquí arriba que me permitiría generar una aplicación. Es decir, yo pinto mi trámite, ¿vale? Por supuesto, por aquí en solicitud, dentro del cuadradito definiríamos la solicitud qué información quiere, ¿vale? También de manera visual, ¿vale? Arrastrando, digamos, lo que sería un formulario con los campos que quieres, etcétera. Podemos aquí definir, digamos, lo que son nuestras operaciones y él solo nos genera en este caso, una aplicación web, pero que lógicamente también se puede consumir a través del móvil. Si os fijáis, yo no he programado nada, yo únicamente he dibujado y ya él no solo me va haciendo el esqueleto, sino que incluso me avisa de, hey, tu lógica puede tener por aquí algunos errores, ¿vale? Son herramientas muy potentes, tenemos además, bueno, hay privativas, hay muchas, pero luego también además hay en software libre. Son muy interesantes a muchos niveles, ¿vale? Por un lado, ¿no? Es curioso, ¿no? Como esa parte del, conforme si instaláramos un sistema así para, digamos, generar los trámites en nuestra entidad, pues claro, la primera vez que hiciéramos el trámite de presentar solicitud, posiblemente tendríamos que definirlo entero, cuáles son los campos, etcétera. Lo bueno es que una vez que ya lo tenemos definido, cuando queremos hacer más trámites, no volvemos a pintarlo, sino que probablemente copiaríamos y pegaríamos del que ya tenemos hecho. Todo ese tipo de copia y pega de trámites ya hechos, ¿no? Y porque además eso nos permite que cuando, digamos, arreglamos o mejoramos un trámite, esa mejora podemos pasarla al resto de trámites, o incluso puede ser automática, nos permite por defecto, sin pensar en ello, una armonización de trámites. Es decir, pues ya la presentación de solicitudes, la identificación, una serie de pasos que vamos a hacer siempre igual. Entonces eso, pues claro, ayuda, digamos, a que el usuario vea una misma filosofía, una misma forma de hacer, independientemente de los trámites o de qué es lo que viene buscando cuando llega al final a nuestro servicio, a nuestra sede electrónica, ¿vale? Por supuesto, esto puede utilizarse tanto para la tramitación interna como externa, es decir, podemos darlo, ¿no? Como hemos estado hablando, para trámites que haga la ciudadanía, pero por supuesto también podemos utilizarlo para lo que son nuestros propios procesos internos, tanto el trabajo entre departamentos, etcétera. Esto también, lógicamente, nos da mucha agilidad, ¿no? En cuanto a, bueno, ante cualquier cambio normativo o cualquier necesidad de nuevos procesos, pues evidentemente no tenemos que licitar y producir una web nueva. Realmente, si tenemos además ya, digamos, el sistema bien configurado, tenemos hecho lo que es la parte de infraestructura, pues simplemente pintamos cómo es el trámite y podemos tenerlo listo, digamos, en minutos, incluso, si el trámite no es muy complicado. Fijaos que además esto, o sea, el propio diagrama en sí, además de generar la aplicación, nos permite ya una muy buena forma de hacer transparencia de los procesos. Es decir, este mismo diagrama colgado le explica perfectamente al usuario o al resto de trabajadores públicos, bueno, pues cómo funciona el proceso de tramitación,
Y bueno, incluso podemos, si por ejemplo en cada uno de estos pasos fuéramos poniendo notificaciones, podríamos incluso generar notificaciones personalizadas que le dieran al usuario en fin, notificación, digamos, en tiempo real de en qué estado está su trámite, ¿no? Dentro de este cauce de procesos, pues por dónde van bueno, pues su petición, ¿vale? Entonces, eso, digamos, esta es una de las bases, primero, que nos permite gestionar muy rápido, como que además nos permite, pues eso, lo que os decía, ¿no? Que nosotros al final nos concentremos en lo que hacemos y es el sistema al que le vamos pidiendo que nos vaya generando pues esas notificaciones, que nos publique la información y demás, ¿vale? Esto, evidentemente, además, si hemos hecho bien el censo, tenemos bien preparado el censo de datos y sobre todo el censo de sistemas de datos, pues esto, lógicamente, lo podríamos conectar pues, con las distintas bases de datos, etcétera. Evidentemente no podemos conectarlo con el papel, ahí sí que habría que meter entonces actividades manuales, pero si efectivamente hemos hecho un buen trabajo de digitalización y lo hemos hecho con la suficiente perspectiva como para que realmente sean sistemas que permitan la interoperabilidad, pues básicamente podemos hacer que, aunque incluso podríamos, ¿no? Aquel que programa procesos puede incluso abstraerse de qué tiene debajo. Yo no sé qué base de datos hay, no sé cómo están guardados los datos y demás, simplemente tengo una serie de puntos a los que me conecto, sabiendo que, bueno, pues cuando quiero consultar el padrón, pues tengo que tirar de aquí, cuando tengo que consultar otro tipo de información, tiro de aquí. Bien, con esto, digamos, y si una vez hemos planificado eso y como os digo, con un buen censo de datos puestos, nos podemos plantear entonces la generación de cuadros de mando, ¿vale? Si os fijáis, ¿no? Y como hemos dicho, hemos ido generando notificaciones conforme los procesos. Pensáis que uno de los diagramas que podríamos pintar es, bueno, son los propios procesos de publicación, por ejemplo, de publicidad activa, ¿vale? Pues si os fijáis, podríamos ver, ¿no? Podríamos tener un flujo que nos dé desde dónde se mantiene o se genera el dato o la información, ¿vale? Puede ser, no sé, pues, en caso de calidad del aire, pues a lo mejor estamos hablando de sensores, ¿no? Calidad del agua. Pero en otros casos, pues no sé, pues puede ser eso, pues efectivamente surgió de peticiones o de actuaciones que vamos haciendo desde la propia administración. Bueno, pues podríamos conectar tanto ese origen con lo que es el final, digamos, la publicación, bien sea en el portal de datos abiertos, portal de transparencia, portal de contratación, bien sea propio o bien sea de otra entidad, como por ejemplo el estatal, y podríamos efectivamente visualizar y a cuadro de vista, pues, dónde están, bueno, digamos, cómo se va dando el flujo ese de publicación. Efectivamente, a mano podríamos configurar alertas. De nuevo, tendríamos un organigrama, claro, de cómo se produce esto por defecto. Y además, en esos flujos pues, podríamos visualizar tanto la longitud, ¿vale? Cómo de largo es el proceso que se da para la publicación, como si hay cuellos de botella. Es decir, si hay algo que, por ejemplo, se está acercando su fecha límite, ¿no? Su plazo para publicación, pero no se está publicando, ¿no? A pensar incluso lo tenemos automatizado, pero no se está publicando simplemente porque no llegan los datos, pues efectivamente nos permite detectar qué es lo que está pasando. Es decir, hay una unidad que tenía que haber preparado un material que no está, o simplemente que nos ha fallado la red de sensores, o qué es lo que ocurre, ¿no? En ese sentido, además, bueno, pues la idea sería acabar con algo de este estilo, ¿no? En fin, que nos permitiera, ¿no? Lo que es un cuadro de mando bastante, digamos, común en la industria, ¿no? Eso que nos permitiría efectivamente una vista general y luego una vista más detallada. Por desgracia, supongo que todos estamos acostumbrados a ver este último, ¿no? Que aquí donde lo vemos también es un cuadro de mando, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, bueno, en papel quizás nos ayude mucho a la decisión, quizás no nos dé más trabajo en sí que ayudas, pero bueno, es lo que estamos y es precisamente lo que intentamos cambiar, ¿vale? Lo ideal sería llegar, quizá probablemente nunca va a estar tan bonito como el de arriba, pero bueno, sí que en esa filosofía. Todo esto nos lleva, ¿no? Y un poco a ahondar en los posibles automatismos que podemos hacer, ¿no? Creo que así lo más importante y el incentivo, ¿no? Un poco con lo que os intento arrastrar al lado del bien es esa parte de la publicidad activa, sin estrés ni tapujos, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, pues, en temas de contratación, etcétera, ¿no? Que al final, pues, probablemente tendréis que publicar, ¿no? Lo que hacéis ahora mismo lo publicáis en el portal de contratación o de datos abiertos de vuestra propia entidad, lo cerraréis probablemente al menos con el nacional y probablemente a lo mejor incluso también con el autonómico o lo que depende de diputación. Pues de manera que eso, en parte, es también automatizable. O sea, de nuevo, si tenemos bien hecho lo que es nuestro censo de datos y tenemos bien definido lo que son nuestros procesos, podemos conectar de manera que efectivamente nosotros nos dediquemos a la contratación, que es lo importante,
y que el propio sistema, una vez que, digamos, cerramos, digamos, ese contrato, que él se encargue efectivamente de la publicación en esos distintos sitios. Obviamente lo habremos configurado por adelantado, pero ya, digamos, configuramos una vez y nos olvidamos múltiples veces. No como a día de hoy, que probablemente, pues al final, ¿no? Eso lo que decía, es un trabajo añadido. Por supuesto, además, si efectivamente tenemos digitalizado una buena parte, ¿no? Efectivamente, aunque esté disjunto en distintos sistemas, pero tenemos efectivamente esos datos disponibles, pues podemos plantearnos la generación de informes automatizados, es decir, al final, básicamente, para que nos entendamos, ¿no? Informes basados en modelos, basados en plantillas. Plantillas, pero que sean dinámicas, que directamente pues ellos cojan o bien los datos o bien operaciones basadas en eso. Por otro lado, y por ejemplo, para las peticiones de información, ya he visto que hay alguna administración que lo utiliza, pero supongo que todos hemos utilizado herramientas tipo Evernote o de estilo de notas rápidas, ¿vale? Por si acaso alguien no las ha utilizado. Básicamente, hay herramientas que ya nos permiten que cuando nosotros empezamos a redactar un texto, ¿vale? Ellas ya, digamos, han hecho un pool, un conjunto con los textos que hemos redactado antes, y si detectan que, digamos, estamos escribiendo en la misma línea de lo que ya hemos escrito, directamente nos lo sugiere. Entonces, imaginad que vosotros estáis respondiendo a una petición de información y tal y como el sistema detecta que has citado varios artículos que hayas utilizado, o detecta que vas por la misma línea que una petición ya resuelta, pues directamente que te la ofrezca. Oye, ¿quieres responder en ese mismo sentido? ¿Quieres utilizar esta misma que hayas respondido o editar esta que ya pusiste? Esto, por supuesto, tiene la ventaja clara, digamos, de reducir la carga de trabajo, pero por otro lado, además, también añade, ¿no? Y en la misma filosofía que hemos visto antes con los motores de workflow, añade el que eso va a normalizar por defecto nuestras respuestas. Es decir, como al final se van basando unas en otras y vamos reutilizando lo que hacemos, además de que eso, ¿no? Iremos refinando y mejorando las respuestas conforme adaptamos, sí que van a diverger menos entre ellas. ¿Vale? Probablemente, claro, si cogemos una de hace varios años y una de ahora, pues probablemente haya variaciones. Pero si cogemos respuestas sobre temas similares, hechas en periodos de tiempo similares, muy probablemente van a ser muy similares. No van a depender, pues bueno, de lo bien o mal que nos hayamos levantado ese día, o incluso de si no están respondidas por la misma persona. Eso también puede darse, ¿no? Al final hay pequeñas diferencias de estilo, además. Os dejo, de hecho, aquí un enlace de la Diputación de Barcelona que hace algo similar para la publicación automática. Darle un vistazo, que creo que merece la pena, o la verdad es que además está muy bien explicado el proceso de cómo lo hacen. Bueno, con esto, ¿no? Porque todo el mundo me pensará, bueno, sí, pero esto es como muy difícil, ¿no? Bueno, la verdad es que ya os digo que no es tan difícil, o sea, sí que tiene pues su parte, ¿no? Eso, como hemos dicho, de primero tener claro qué es lo que tenemos y lo que necesitamos y ver si coinciden, y si no, puedes hacerlo coincidir, ¿vale? Si una parte, digamos, que sí que es la técnica más dura de lo que os decía, de hacer nuestro sistema interoperable, pero luego, digamos, la parte de workflow y demás, bueno, lógicamente tenéis que instalar el sistema y demás, pero bueno, es básicamente ya ponerse a traducir los procesos que tenemos con los que queramos realizar, ¿no? Y en ese sentido sí que es importante, porque igual que ahora mismo, digamos, a día de hoy, ¿no? Pues ya compartimos documentos, ¿no? Y tenemos más espacios de encuentro, como pueden ser la FEN, como pueden ser informaciones como esta, etcétera. Pero bueno, digamos, si además montáramos repositorios con esos procesos, al final prácticamente, pues no sé, un padrón, la mayor parte de los procesos que se dan en entidades similares, ¿no? Entre ayuntamientos, entre diputaciones, entre comunidades autónomas, son similares. Entonces, la verdad que podríamos empezar a compartir modelos. Y aunque luego cada uno ejecute los procesos en su tienda o en su trastienda, mejor dicho, pero sí que podemos empezar a compartir pues, las mejores prácticas, los mejores procesos que tenemos. Además de que, por ejemplo, pues si efectivamente empezamos a normalizar, a racionalizar los sistemas que utilizamos, pues lógicamente también podríamos compartir servicios. Es decir, en general y por mi experiencia, pues bueno, las administraciones van de recursos, no ya de recursos técnicos en sí, sino de recursos humanos, técnicos, pues cortos. Pero este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo a través del software libre, del paradigma de software libre, pues permiten que efectivamente se puedan compartir esos recursos y sacarles más partido. Entonces, bueno, además incluso, pues en este sentido se puede incluso plantear, pues, centrales de compra para, por ejemplo, adquirir lo que es infraestructura, ¿vale? Hablo ya de máquinas en sí mismas. Y ahí tener en cuenta que es que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, y ya no solo del sector público, sino también del sector privado, es que en general somos entidades, o sea, son entidades más o menos pequeñas, ¿no? En el mundo del negocio, pues el 80% son pymes,
Y claro, abordar proyectos de digitalización integrales en este sentido son difíciles cuando lo haces solo. Pero lo que sí puedes hacer es unirte a otros que tienen tus mismas problemáticas y desde ahí, cada uno aportando su granito de arena, se hace mucho más fácil de hacerlo. Como habéis visto, lo otro ya os da. Voy a ir terminando para dejar preguntas, ¿vale? Sí que, bueno, comentaros además que si efectivamente generamos ese banco de datos compartibles, pues podemos empezar también a jugar con mucho tema de inteligencia artificial, ¿vale? Supongo que sí que habréis leído, habréis buscado, sí que ahí, vamos, podéis encontrar fácilmente pues información acerca de autorías automatizadas, ¿vale? De hecho, se fechaba, ¿no?, que la predicción era que la primera se iba en 2025. Parece que nos hemos adelantado, ¿vale? Y luego, sobre todo, me parece muy, muy interesante, ¿no?, la posibilidad de, si efectivamente generamos ese banco y tenemos claros los cuadros perdón, los flujos de trabajo, etcétera, pues la incorporación de asistentes virtuales, ¿vale? En ese sentido también es algo que creo que va a llegar y que además va a permitir que, digamos, que el peso de la asistencia o ese primer contacto con el usuario que llega a la sede virtual, efectivamente lo haga con un agente, que efectivamente le pueda bien derivar directamente al trámite que tiene que hacer, o solo en caso de consulta, en caso que sea necesario, entonces sí, efectivamente, pues nos ponga con un humano. Por lo demás, bueno, os dejo también un ejemplito de GitHub Copilot, que es quizá una de las aplicaciones más potentes que se ha hecho con inteligencia artificial y que vais a ver cómo casa con lo que hemos contado. Y eso, y recalcaros que, bueno, que al final es algo que nos permite la búsqueda de patrones. Entonces, pues, auditoría, analizar, digamos, cómo nos llegan a través de los trámites, cómo nos llegan los usuarios y al final qué trabajo, digamos, o qué navegación hacen en nuestro sistema, en nuestra sede digital, etcétera. Pensad también, además, que todo este tipo, ¿no?, y si tenemos congeniado y tenemos ese buen modelo de datos, nos permite también una personalización en masa. Es decir, si yo sé que un usuario me está viniendo para pedirme una solicitud de ayuda de becas y sé que también tenemos unas becas comedor, pues igual también se lo podemos ofrecer. O, por ejemplo, pues si el usuario ya tenemos sus datos, pues simplemente con identificarse no volvemos a pedirle de nuevo que nos entregue toda su documentación, sino que como ya la tenemos directamente la utilizamos, ¿vale? Y bueno, pues con eso lo dejamos, dejo abierto el turno de preguntas para lo que queráis comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Qué montonazo de información. ¿Alguna pregunta antes de hacer comentarios o pasar a la siguiente? Por favor, Juan, deja de compartir pantalla. Ah, sí, perdón. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, en el chat tenemos que si la herramienta que expones es de software libre. Hay varias alternativas, en concreto la de que yo os he puesto en la pantalla, además, sí que es software libre, o es una de ellas, hay varias. De hecho, hay incluso CMS que ya tienen, digamos, motores de workflow incluidos. En este caso, este sí que es un motor de workflow específico que es pensado en la generación de aplicaciones. ¿Alguna pregunta más? Sí, una preguntilla. Claro. Sí, mira, ya solamente voy a poner la cámara también para aquí. Era solamente preguntar un poco qué ejemplos tenemos en la administración del uso de este tipo de herramientas, ¿no? ¿Qué grado de avance, en qué estado nos encontramos? Un poco en este sentido. Pues la verdad es que en ese sentido, que yo haya visto, ¿vale? Realmente, claro, normalmente, si normalmente no, la publicidad no es completa acerca de los procesos, imaginaos cómo se ejecutan después. Entonces, realmente, por ejemplo, en lo que es instituciones públicas, sí que no, yo al menos no tengo conocimiento aquí en España. O sea, sobre todo en el sentido de motores de workflow automatizados, ¿vale? Para la generación de aplicaciones. Sí que, lógicamente, pues para el diseño de procesos y demás, sí que hay alguna entidad que lo utiliza. Pero bueno, sí que, pues, digamos, en el mundo del empresa y demás sí que está bastante más extendido. Vamos, que no es algo funcional, sí es un poco por donde va tu pregunta, no es realmente algo que esté por desarrollar, como os comentaba antes, de las organizaciones autónomas. Vale, muchas gracias. Gracias, Inmaculada. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, y en el chat tampoco.
Bien, pues vamos a pasar a la segunda ponencia de hoy. Antes, permitidme que os pida que sobre todo si estáis interesados o interesadas en la obtención de los certificados de asistencia, si podéis poner identificaros de una manera que sea reconocible, pues nos hacéis un favor a la hora de hacer el control, que es un poco complejo a veces. Aquí pues encontramos nombres solos o números, y incluso hay un XXX que pues, prácticamente es imposible directamente saber quién es, ¿vale? Así que si estáis interesados o interesadas en esos certificados, pues por favor, entrad en participantes y os ponéis encima de vuestro nombre, y en más podéis editar el nombre. Y sin más, paso a presentaros a Joaquín Burgar. Joaquín, ¿estás por ahí? ¿Me oyes? Te oigo perfectamente, y si me conecto el micrófono, además, me podréis oír vosotros a mí. Y entonces perfectamente, y te vemos perfectamente. ¿verdad? Vamos, digno de estudio de televisión, Joaquín. Pues Joaquín Burgar Arquimbau es funcionario de la administración local, es funcionario con habilitación de carácter nacional, adjunto a la dirección del Servicio de Asistencia a los Municipios de la Diputación de Castellón. También colabora de manera permanente con el Servicio de Innovación y Administración Pública de la propia Diputación de Castellón, y con la Oficina de Transparencia. Creo que lo he dicho como es, Joaquín. Además, Joaquín colabora activamente, es un gran hacedor de redes, y colabora activamente en la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, participando en varios grupos, entre ellos el grupo de acceso a la información pública, que es el tema sobre el que nos va a hablar, pero también, por ejemplo, coordina el grupo de trabajo de buen gobierno en las pymes, en las pequeñas y medianas entidades locales. Además, Joaquín pues tiene un considerable bagaje en publicaciones como autor o coautor de guías, de monografías y de diversos artículos doctrinales relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública. Si después de esto no consideráis que es un lujo contar con Joaquín, es culpa mía, porque no he sabido expresar suficientemente el valor de contar con su participación en este curso. Bienvenido, Joaquín, todo tuyo. Joder, muchísimas gracias, Rafa. Te voy a contratar para que me hagas siempre las presentaciones, vamos. Yo creo que es la presentación más amable que me han hecho en la vida. Yo al final me definiría como un pisacharcos. Donde hay un charco yo pongo el pie, ¿no? Porque al final es un poco de lo que se trata. Muchas gracias, de verdad, Rafa. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Ribarroja y a Novagó por permitirme compartir este ratito y por contaros un poco las cosas que vamos haciendo o que estamos haciendo ahora en la Diputación de Castellón. Además, veo entre los asistentes que tengo ahí incrustados a diversos compañeros y amigos, a Chiara, Antonio, un montón de gente. Lorena, no me quiero dejar a nadie, o sea que es una charla y una conversación entre amigos. Por favor, yo no tengo ningún inconveniente, me podéis interrumpir siempre que lo consideréis oportuno. Si queréis dejarlo para el turno de preguntas, al final no hay ningún problema. Os voy a ir pasando enlaces, en fin, que estamos entre amigos y compañeros, así que no tengáis ningún reparo en nada. Voy a compartir la pantalla, vamos a empezar por el principio. ¿Quieres compartir la pantalla? Y por favor, si como hacía Juan, me confirmáis que se ve todo correcto. Sí, ¿verdad? Vale. Yo no soy tan... Claro, yo no tengo el dominio que tiene Juan de los programas. El mío es mucho más modestito. Yo vengo a hablaros del último juguetito que tenemos entre manos en la Diputación de Castellón, que es la herramienta que hemos diseñado para ayudar al operador local fundamentalmente a tramitar los procedimientos de acceso a la información pública. Pero yo no puedo hablar de esta última herramienta si no hago un poco de intrahistoria de lo que fue la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Diputación de Castellón, porque esto no es un proyecto aislado, sino que se enmarca y se engloba dentro de una estrategia más global. La Oficina de Transparencia, como bien dice Rafa, yo colaboro con ella, somos una oficina muy pequeñita de recursos, pero ya desde que nacemos en 2014 tenemos
siempre tenemos una idea clara, que es que aquello que hagamos para nuestra casa, que es la Diputación de Castellón, hemos de proyectarlo necesariamente a los ayuntamientos de la provincia de Castellón, porque de alguna forma es nuestra responsabilidad como Diputación, como Gobierno local intermedio, que nuestros ayuntamientos dispongan del mismo grado de opciones y en este ámbito concreto que puedan cumplir con el mismo grado de transparencia que el de la administración provincial, que por definición siempre tiene más recursos económicos, personales, materiales, etc. Iniciamos una primera andadura en la Oficina de Transparencia y lo hacemos creando un grupo que denominamos en su día las 3 llaves de la transparencia. Era un grupo multidisciplinar que lo integraba yo mismo en la vertiente jurídica y 2 grandísimos compañeros y amigos además de la Comunidad Valenciana, que seguro que les conocéis, Fernando Gallego, que actualmente es el jefe del Servicio de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia, que no necesita ninguna presentación, y Joan Carles Faús, que es técnico de procesos y responsable del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Gandía. Juntamos esas 3 vertientes, la jurídica, la tecnológica y la de gestión de procesos, gestión de la información, y nos fuimos por toda la provincia a predicar en torno al triple componente que entendemos que tiene la transparencia, ¿no? El tecnológico, el jurídico y el de gestión de la información. A resultas de ese proceso hicimos una publicación, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente todavía, porque existía en aquel momento un gran desconocimiento de lo que era la normativa sobre transparencia, las obligaciones de publicidad activa, las obligaciones relativas al derecho de acceso a la información pública, y entonces decidimos dar un paso más allá e hicimos una guía de publicaciones. Os cuento todo esto un poco por poneros en antecedentes. Os los puedo dejar, esto si os interesa, fijaos, os lo voy a colgar en el chat, sí, claro. Yo creo que sí. En un momento. Os puedo dejar aquí los enlaces para que los veáis, por si tenéis interés en algún documento. Os decía que después de hacer esa primera guía de las 3 llaves de la transparencia, publicamos 3 nuevas guías que de alguna forma recogían esta versión. Os he dejado los enlaces en el chat por si os interesa y queréis acudir a ellos. Una guía que hacía referencia exclusivamente al mantenimiento del portal de transparencia municipal, a la actualización y mantenimiento del portal de transparencia municipal, de la cual la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Una segunda guía relativa al ejercicio del derecho de acceso a la información pública municipal, que es el tema que nos ocupa hoy, y una tercera guía que a su vez comprende 2 volúmenes de archivo y gestión documental municipal. Todas estas guías son de descarga gratuita, las podéis consultar en los enlaces que os he dejado colgados en el chat y están a vuestra disposición. En un primer momento la guía 1 fue la que tuvo mayor repercusión porque nos encontrábamos en ese momento de tener que abrir nuestras organizaciones, hacerlas públicas y alimentar esos portales de transparencia, pero bueno, nada, paulatinamente vimos que íbamos avanzando en esos procesos y que ya teníamos amortizada la parte de la información pública y nos centrábamos en la parte de ejercicio del derecho de acceso a la información pública y como culminación del proceso, la guía de archivo y gestión documental. Hacemos esto, volvemos a recorrernos la provincia de Castellón, que es nuestra provincia entera, hacemos jornadas descentralizadas, vamos sembrando el territorio de la semilla de la transparencia, que es un poco de lo que se trataba, pero nos seguimos dando cuenta de que el operador local, os cuento un poco, la provincia de Castellón tiene 135 ayuntamientos, tenemos un eslogan que es 135 ayuntamientos, una provincia única, de los cuales aproximadamente 126, 127 tienen menos de 5.000 habitantes, excepto la zona costera, el resto de ayuntamientos son ayuntamientos, lo que podemos denominar pequeños y medianas entidades locales, vaya, con una escasez de recursos materiales, personales, tecnológicos, etc. Nos damos cuenta que el operador local, además de tramitar puntualmente algún derecho de acceso a la información pública y además puntualmente expedientes que se repiten prácticamente siempre en el tiempo, como por ejemplo, que puedo ver la licencia de obras de mi vecino porque no estoy de acuerdo con ella, es decir, una serie de cosas
muy concretas, bueno, pues además este operador jurídico local, que habitualmente además es el secretario interventor, que está solo quizá ahí en su ayuntamiento, tiene que tramitar un montón de cosas. Tiene que cumplir las normativas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Tiene que licitar contratos, tiene que contratar a personal. Claro, aquello es un sin Dios. Entonces vemos que no somos capaces, además de hacer las jornadas de formación, que no somos capaces de ayudar de un modo activo a ese operador jurídico local, particularmente de una pequeña o mediana entidad local. Entonces empezamos a darle vueltas y ya en el proyecto de las 3 llaves intentamos crear un primer germen de la herramienta que ahora tenemos. En su momento le llamamos Demana. Estaba basada, como está basada esta, y es de justicia reconocerlo, en un artículo que publicó Javier Brines, Almiñana, técnico de transparencia del Ayuntamiento de Tabernes de Valdigna, en la revista El Consultor de los Ayuntamientos, una revista que todos conocéis, que se titulaba Guía práctica en el tratamiento de solicitudes de acceso a la información pública en el marco de la Ley 19/2013. Sobre esa base, ideamos una especie de herramienta que muy evolucionada posteriormente ha desembocado en nuestra actual herramienta para el tratamiento de las solicitudes de acceso a la información pública. Os la voy a presentar hoy. Es una, no sé si presentárosla por aquí o casi voy a irme directamente, porque para qué os voy a poner las diapos si podemos verla en pantalla, ¿verdad? Va a ser mucho más mejor. Dame un segundo que la busco y enseguida os la pongo. Va a ser mucho mejor, yo creo. Aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esta es nuestra herramienta para el tratamiento de las solicitudes de acceso a la información pública. La tenéis disponible aquí en derechodeacceso.epicas.es. Luego, si queréis, os paso también el enlace, que también os lo puedo dejar ahí, pero vaya, es este de aquí. Y la herramienta es muy sencillita. Simplemente consiste en una batería de preguntas que van guiando al operador jurídico local en la tramitación de un procedimiento de acceso a la información pública, desde su inicio hasta su resolución. Vamos atravesando las diferentes fases del procedimiento y el propio asistente nos va guiando en función de las respuestas que vamos dando, nos va orientando hacia una rama del árbol u otra. Yo siempre digo que es como los libros que leíamos cuando éramos más jóvenes de elige tu propia aventura, porque tú eres el que va diseñando tu ruta. Sí, desplazo la pantalla, ¿lo veis? Bien, ¿verdad? La pantalla. Bueno, veis que aquí tenemos el acceso a los diferentes formularios que integran la herramienta. Los usuarios avanzados, nosotros esto lo hacemos pensando en usuarios fundamentalmente de pequeñas y medianas entidades locales que quizá no tengan por qué tener un conocimiento exhaustivo de esta normativa. Los usuarios avanzados, aquellos usuarios que ya tienen cierto bagaje en transparencia y que solo quieren acceder a un contenido concreto o refrescar una fase de tramitación concreta, pueden acceder directamente a cualquiera de los formularios, pinchando en acceso a los formularios. No hace falta iniciar desde el formulario 1, sino que podemos acudir directamente, por ejemplo, al formulario número 4. Por eso no hay ningún problema y evitamos este trámite. Que no lo hacemos así y queremos iniciar el procedimiento desde el inicio, pues bueno, accedemos al formulario número 1 porque está bien hacer las cosas por el principio. Cosas os quiero comentar de esta herramienta. Lo primero, veis la primera pregunta que aparece en el formulario es cómo ha elegido el administrador de relacionarse con la administración. ¿Por qué? Porque una de las máximas o de las premisas que teníamos cuando diseñamos esta herramienta era justamente integrar, no hacer una herramienta aislada, sino integrarla con el resto del escenario normativo con el que nos encontramos, y particularmente con la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, también con la Ley 40/2015, de tal modo que acompasáramos la normativa sobre transparencia con la normativa sobre funcionamiento electrónico del sector público. ¿De acuerdo? Bueno, vamos viendo las preguntas. Vamos a hacer una demo, ¿no? Vamos a hacer una demo. Vamos a suponer que el señor ha elegido relacionarse de forma electrónica y veis que automáticamente se genera un desplegable. Si yo cambio la respuesta, veis que cambia la pregunta que va asociada. ¿De acuerdo? Entonces, en función de las respuestas que vamos dando a cada una de esas preguntas, se van desplegando opciones. Identifica de forma suficiente la información, vamos a contestarle que no y nos dice automáticamente, cerramos aquí el procedimiento, se debe pedir que concrete la información solicitada en un plazo de 10 días, advirtiéndole de que no hacerlo así se tendrá por desistido en su petición. Si la respuesta es que sí,
nos pregunta si la información se encuentra publicada, vamos a suponer que no, y ya nos va conduciendo a las diferentes fases del procedimiento. Pues se conduce directamente al formulario número 2, que es el relativo ya no a la solicitud y a su relación con la identificación electrónica, sino a la tramitación en sí del derecho de acceso a la información pública. A partir de ese momento vamos atravesando los artículos 14 y siguientes de la Ley 19/2013. Os tengo que decir que la herramienta está fundamentada, está basada en la normativa contenida en la Ley 19/2013. Luego os comentaré que quizá tengamos alguna novedad más pronto que tarde, ¿de acuerdo? Pero bueno, actualmente lo que quisimos hacer es un kit básico que lo pudiéramos utilizar nosotros, pero que también lo pudiera utilizar Kiara en el Ayuntamiento de Leioa, por ejemplo, que nos estás viendo, y que además, por cierto, participó en alguna mejora que nos sugirió a la herramienta. ¿Cómo era la forma de conseguir eso? Pues, yéndonos a la legislación básica estatal. A partir de ahí, como luego os comentaré, cada uno os la podéis adaptar como tengáis por oportuno, ¿de acuerdo? Bueno, por continuar con el procedimiento, vemos que el asistente nos va dirigiendo. Vamos a entender que la información solicitada no forma parte de un procedimiento administrativo en curso del cual el solicitante es interesado, porque en ese caso ya no tramitaríamos por transparencia, sino que nos iríamos a la condición de interesado en el procedimiento administrativo, que no tiene prevista una norma específica que regule el acceso a la información pública y que sí que reúne la condición de información pública. Como podéis ver, si estáis familiarizados con la Ley 19/2013, vamos atravesando los diferentes ítems que la ley nos va marcando para tramitar el procedimiento de acceso a la información pública. Uno de ellos es relevante. Disponemos de la información solicitada, porque si es que no, evidentemente la respuesta es distinta. Si es que sí, vamos a ir por un camino; si es que no, vamos a ir por otro. Si no disponemos de la información, la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿sabemos quién es el competente para tener esta información? Si la respuesta es que sí, la pregunta es distinta, ¿no? Esta información la hemos elaborado en su integridad o en su parte principal nosotros u otro sujeto. Vamos a entender que la hemos elaborado nosotros y a partir de aquí el asistente, de una forma muy sencilla, el operador jurídico, no tiene por qué tener un conocimiento exhaustivo de la normativa sobre transparencia, si os dais cuenta, porque es el propio asistente el que nos va conduciendo. Estamos entrando, aunque la herramienta no nos lo dice, en las causas de inadmisión. No se halla en curso de elaboración ni es de publicación general, vamos a suponer, no tiene carácter auxiliar o de apoyo. Esto es el artículo 18 de la Ley de Transparencia literal. Lo que pasa que la herramienta no nos lo dice para no asustarnos. No requiere una acción previa de reelaboración, vamos a admitir la solicitud porque si no va a ser un poco tonto. No es manifiestamente repetitiva y, factor muy, muy relevante, además de con la Ley 39/2015, pretendemos que la herramienta se encuentre integrada también con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales, porque a partir de este momento, que ya hemos admitido a trámite la solicitud en nuestro proceso que nos configura la herramienta, vamos a analizar la eventual concurrencia de alguna limitación derivada de la protección de datos de carácter personal. Si yo esto se lo digo al secretario interventor del Ayuntamiento del municipio X de la provincia de Castellón, que tiene además que esa misma mañana adjudicar 2 contratos y pagar las nóminas del mes, que se ponga a ver cómo se conjuga la normativa sobre transparencia y protección de datos, probablemente el compañero coge la baja por depresión, porque no se puede estar a todo en condiciones óptimas. Entonces, de una manera muy sencilla, hemos abogado claramente por el lenguaje claro, por una sencillez en la comprensión. Aquí yo creo que Rafa después es un auténtico experto. Luego Rafa nos dice que no tiene que ir de presente como en la novela de Gabo, pero vaya, yo digo que Rafa, puedo decir ya que es un experto en materia de lenguaje claro. Hemos intentado que el operador jurídico note, en la medida que la norma lo permite, porque al final estamos hablando de un procedimiento jurídico, en la medida que la norma lo permite,
pueda entender perfectamente en qué momento procedimental se encuentra sin necesidad de tener conocimiento sobre la materia. Vuelvo a la vinculación con la Ley Orgánica de 2018. Vamos a decirle que sí que tiene datos de carácter personal, porque yo sé que es una cosa que os damos siempre mucho morbillo, porque si decimos que no, es muy aburrido, pero vamos a decir que sí. A partir de ahí, vamos a entender que no cabe disociar los datos y si os dais cuenta, de repente vamos a atravesar por las diferentes categorías de datos de carácter personal que nos brinda el ordenamiento jurídico. Los primeros, los relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, datos de carácter personal especialmente protegidos y con asiento constitucional expreso a través del artículo 16.4 de la Constitución. Quiero recordar, categoría más elevada de protección, pero esto a mi amigo el secretario interventor que tiene que adjudicar 2 contratos y pagar nóminas no le interesa. Lo que le interesa saber es que en este caso, si sí que tiene datos y no dispone del consentimiento expreso y escrito del interesado, no cabe otorgar el derecho de acceso a la información pública, porque son datos de carácter personal especialmente protegidos cuyo acceso requiere consentimiento expreso y escrito. Por el contrario, imaginemos que la solicitud no tiene este tipo de datos de carácter personal. Le damos al no y la pregunta ya cambia. Vamos a la siguiente categoría de datos, los que tienen un escalón un poquito por debajo. Datos relativos a origen racial, salud, vida sexual o infracciones penales o administrativas. Vamos a suponer que sí. Si es que sí, nos pregunta, ¿de acuerdo? ¿Y tenemos el consentimiento expreso del afectado o hay un acceso amparado por norma con rango de ley? Sí. Continuamos. No. Procede a desestimar. El asistente nos va guiando hacia la resolución final del procedimiento sin necesidad de que ser nosotros los que hagamos esa labor de integración con diferentes normativas. Voy a ir pasando. Vamos a imaginar que tiene datos no protegidos y que por tanto puede concederse el acceso. Vamos un poquito más para arriba. Voy aquí y nos lleva a los límites. Si no tiene datos de carácter personal, no existe esta limitación, vamos a los límites. Voy acabando, que si no Rafa no va a tener tiempo para su speech. Veis que, por ejemplo, aquí tenemos los límites del artículo 14 y aquí nos planteamos, por ejemplo, ostras, queremos utilizar un lenguaje claro, queremos que el operador jurídico pueda actuar sin necesidad de tener un gran conocimiento en la materia, pero es que los límites del artículo 14, que son un copiar-pegar, una transposición directa del convenio 205 del Consejo de Europa, es que no hay forma de masticarlos de otra forma. Pues bueno, una ayudita, un desplegable, ayudas y recursos, y por aquí tenemos los límites literales del artículo 14 de la Ley de Transparencia, para que por lo menos no tengamos que despegar la pantalla del ordenador y podamos continuar con nuestro proceso. No está afectado por ningún límite. Vamos a ir a la fase del final. Pues no sé, ¿queréis que haya habido oposición de tercero? Vamos a decir que no ha habido oposición de tercero y así le dejo más tiempo a Rafa. ¿Puede darse el acceso en el momento de su notificación? Vamos a imaginar que sí y que ha sido vía electrónica. Bueno, pues al final nos dice acceso a la información, puede descargar un modelo de concesión con oposición de terceros. Y aquí tenemos, no sé si lo veis descargándose o no, porque ahora se abrirá un Word y no sé si lo vais a poder ver, pues yo os lo voy a poner igual. Descargamos el documento asociado y aquí tenemos incluso el modelo de decreto de concesión en el supuesto de que haya existido, por ejemplo, oposición de tercero. ¿De acuerdo? Está aquí todo el procedimiento de acceso a la información pública, pero luego esto evidentemente cada uno se lo puede tunear a su gusto y conveniencia, ¿no? Todo el procedimiento de acceso a la información pública, desde el inicio hasta la fase de resolución, está condensado en esta herramienta que nos va orientando en función de las respuestas que vayamos dando. Dejadme, para finalizar, que comparta con vosotros un par de cositas más. Todo esto os lo he explicado ya. La versión que habéis visto es lo que nosotros llamamos la versión 1.0, el paquete básico, el paquete más estándar. De hecho, lo abrimos en su momento para que nos pudierais sugerir cualquier mejora o cualquier aportación a este paquete básico e ir incorporándola nosotros en nuestras evoluciones de la herramienta. Kiara, que os decía antes, que estaba presente hoy con nosotros, de hecho, participó y nos envió alguna sugerencia. A partir de aquí, este kit os lo podéis descargar, esta herramienta os la podéis descargar. Os voy a poner también el enlace, si me dais un segundito. Os he dado el enlace de todo, excepto, creo yo,
de la herramienta en sí, pero lo habéis visto, ¿verdad? De la herramienta. Os lo voy a poner también, que si no esto va a no tener mucho sentido. O sea, os he colgado dos enlaces en el chat. El primero de los dos que os acabo de dejar es el de la reutilización. Haciendo clic ahí podéis acceder directamente a nuestro repositorio para la reutilización de aplicaciones, donde podéis encontrar esta herramienta de derecho de acceso a la información pública. Aquí, ahora lo estáis viendo en mi pantalla, ¿vale? Os la podéis descargar aquí y a partir de aquí os la podéis tunear a vuestro gusto. Nuestra finalidad como Diputación era que los ayuntamientos de nuestra provincia y cualquier ayuntamiento, porque esto lo abrimos a cualquier ayuntamiento de España, pueda operar con esta herramienta. Por lo tanto, hicimos ese paquete básico, descargable, es gratuito, no hay ningún inconveniente, es decir, no tenéis que pedir permiso para nada. Podéis utilizarla y reutilizarla como tengáis más oportuno. Podéis hasta tunearla con el logotipo de vuestro ayuntamiento. Nuestra finalidad fue asistir a las pequeñas y medianas entidades locales, pero esas pequeñas y medianas entidades locales, a su vez, le han dado un segundo uso que nos parece maravilloso, que es ponerlo en abierto y que sea el ciudadano el que pueda saber cómo se tramita un procedimiento de acceso a la información pública. Es decir, esto está para su uso generalizado y es vuestro, ¿vale? Nada, os quería comentar simplemente que además de esta herramienta tenemos otras cositas chulas, pero bueno, como os voy a pasar la presentación, Rafa os la enviará, pues si os interesa tenemos un observatorio de gobierno abierto municipal con una transferencia de conocimiento con la Diputación de Guipúzcoa brutal y tenemos una base de datos abiertos magnífica. Es decir, os lo dejo por ahí los enlaces en la presentación y cualquier cosa, por supuesto, ahora o después o cuando queráis, no tengo ningún inconveniente, yo estoy a vuestra disposición. Rafa, he intentado ajustarlo al máximo. He ido súper rápido y espero haber cumplido más o menos en plazo. No, más o menos no, lo has cumplido maravillosamente y ahora me pone a mí en una tesitura de lo más incómoda, porque va a ser por mi culpa que te has callado y no No, para nada. Es que así me guardo porque hay que cumplir también. Has cumplido maravillosamente. He ido corriendo. Además, ahora me guardo ahí un minuto para presentarte a ti. Pero en cualquier caso, sí me gustaría que abriéramos sin ningún miedo a nadie el turno de preguntas y que hagáis los comentarios que tengamos que hacer. Yo creo que merece la pena y que nos podemos retrasar unos minutos, pero la oportunidad está aquí, ahora, y yo creo que es mejor perder esos minutos y poder aprovechar ahora que tenemos a Joaquín aquí. Y si queréis que me detengan algo con más tiempo y más paz, también, no hay ningún problema. Adelante. Quien quiera intervenir, que se desilencie y hable. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Nergiteras y me gustaría saber si vais midiendo regularmente el acceso, si habéis notado un incremento, de qué manera podéis recoger la experiencia de la gente que lo solicita o si la misma herramienta ya lo permite. Muchas gracias y felicidades por este trabajo. Bueno, por favor, muchas gracias a ti por la pregunta. Sí, yo creo que la herramienta lo contempla, esto lo saben mucho mejor mis compañeros de informática de producción, pero sí que es posible recoger datos de usabilidad de la herramienta y sí que es posible almacenarlos. De hecho, en las tripas de la herramienta, si os descargáis el kit, lo que yo os he enseñado en la página de reutilización es que no os lo puedo enseñar mejor porque si lo doy automáticamente se descarga, pero sí que tenéis todo un kit de herramientas que diseña toda la arquitectura de la herramienta, tanto el front office como el back office. Entonces, sí que es viable. Nosotros, datos de tráfico, no, porque nosotros vamos por otra vía. Esta es una herramienta que nosotros facilitamos para que cualquiera pueda hacer uso de ella, pero nosotros tenemos, digamos, nuestro proceso interno. En la oficina de transparencia, por así decirlo, tenemos nuestro proceso interno. Pero vaya, sí que es posible medir. Se me ha olvidado deciros, aprovechando tu pregunta, Neus, que me ha venido ahora a la cabeza, esta, como os decía antes, será la versión 1.0. Previsiones, muy probablemente, de hecho, mientras estaba interviniendo Juan, he recibido un correo electrónico confirmando la opción. Vamos a firmar un convenio. Mira, os lo puedo avanzar, Rafa, la primicia. Vamos a firmar un convenio Diputación de Castellón con la Federación Española de Municipios y Provincias, con la Red de Entidades Locales por la Transparencia. El subsecretario general técnico me lo ha confirmado y vamos a firmar un convenio para evolucionar esta herramienta
y dotarle de muchos más contenidos. Sabéis que, como decía Rafa en la presentación, dentro de la red de entidades locales por la transparencia de la FEM hay diversos grupos de trabajo, yo coordino alguno de ellos y además participo en otros. Entre ellos el de acceso a la información pública que coordina nuestro amigo y compañero y referente Joaquín Meseguer, del Ayuntamiento de Madrid. En ese grupo de trabajo tenemos almacenada un montón de información. Tenemos diferentes publicaciones que yo las estoy viendo, que las tengo en la estantería en papel, pero las tenéis también disponibles a través de la página web de la Red de Entidades Locales para la Transparencia. Vamos a incorporar toda esa información y también los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales, doctrinales del Consejo de Transparencia. Vamos a nutrir mucho esa herramienta en su versión 2.0 a nivel estatal. A partir de ahí, como es descargable y autoeditable, yo os invito a que si queréis hacer evoluciones con normativa autonómica, la hagáis. Con normativa municipal de vuestra ordenanza de transparencia que establece que el órgano competente es la Junta de Gobierno y no el Pleno, que lo hagáis. Está para eso la herramienta. Finalizo. En la Comunidad Valenciana, que veo que tenemos aquí un gran pozo de Comunidad Valenciana entre los asistentes, va seguramente junto con la Consellería de Transparencia, el director general Andrés Gomis, haremos una evolución de la herramienta adaptándola ya a la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunidad Valenciana. En fin, aquí el día a día nos atropella, pero vamos, intentamos darle respuesta. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Para atropellaros, benditas soluciones que aportáis a ese atropello. La verdad que esta herramienta, aparte de la utilidad obvia que tiene y lo que puede ayudar a muchas entidades también, porque la realidad es la que es. En muchos sitios es una persona la que se encarga de la gestión. Esa persona puede faltar, esa persona puede enfermar, puede tener vacaciones, días libres, cosas, circunstancias. Y es bueno que haya una herramienta que simplifique y que ayude al resto del equipo a poder hacer frente a la gestión de este derecho ciudadano. Y aparte, pues, con otra cuestión que también adelantó Juan, o que abordó Juan en el final, me encanta esa perspectiva de la colaboración, esa apertura a que otros puedan ayudar y mejorar lo que vosotros habéis desarrollado de inicio. Bueno, pues con esto vamos a dar paso a la tercera ponencia de la mañana y con esto cerramos hoy. Rafa, voy a aprovechar yo para presentarte. Bueno, vale. Él se autopresentará, porque es un tío, vamos, como la copa de un pino. Pero dejadme que os diga dos cosas de Rafa. Rafa, para mí, aquí hablo ya a nivel personal, es un auténtico referente en transparencia en este país, un auténtico referente. Hace muchos años, no sé si lo conocéis, Rafa nos sedujo a todos con su transparencia en España, una magnífica curación de contenidos en materia de transparencia, gobierno abierto, participación. A mi juicio, y él lo sabe, lo mejor que se ha hecho en curación de contenidos en materia de transparencia. Es un auténtico experto en muchísimos ámbitos. Es un profesional con el que da gusto trabajar y embarcarte en cualquier aventura. Y además, y con esto ya finalizo, Rafa, y te dejo, es un tío excepcional. Es súper buen tío. Así que nada, Rafa, todo tuyo. Bueno, yo creo que es el momento de que cierre el ordenador y lo deje aquí. Yo creo que ya está, ya me puedo retirar. Solo puedo ir hacia abajo a partir de ahora. Casi mejor que nos vemos el miércoles que viene y gracias por... Joaquín, muchísimas gracias, eres muy amable. De verdad que me dejas sin palabras. Es lo que, Rafa. Muchísimas gracias por esa valoración de la aportación que intentamos, pues, entre todos. Ya sabes que esto del gobierno abierto tenemos que remar todos juntos y, bueno, pues yo he intentado siempre aportar ese granito de arena desde mi pequeña parcela del mundo. Y bueno, vamos a ver qué parcela podemos compartir hoy. Yo, en cuanto a autopresentarme, me voy a perdonar, pero no es mi fuerte ni creo que va a serlo nunca. Solo deciros que soy investigador en la Fundación Novagov y también pues me dedico a la gestión de proyectos y a la comunicación dentro de la fundación y
y soy el responsable del canal RedCen por la transparencia y la participación de la red de entidades locales por la transparencia y la participación de la FEN a la que hemos aludido en la presentación anterior. Y hoy quiero hablaros o daros una serie de ideas claves sobre la relación entre la comunicación y la transparencia. Esta mañana hemos visto pues, cómo diseñar desde la transparencia, ¿no? Cómo plantear la transparencia desde el diseño con ayuda de la tecnología. Hemos visto una herramienta práctica, concreta, aparte de todo lo que nos ha enseñado Joaquín respecto a publicaciones, que nos puede ayudar a la gestión de la solicitud de acceso. Y yo voy a hablar de cómo vamos a contar esto, cómo hacemos para contar esto. Sí, no sé si estáis viendo bien toda la pantalla. Sí, Rafa, se ve. Sí, se ve bien. Sí, pero se ve muchas cosas, ¿no? Muchas ventanitas. Me gustaría que se viera más grande, pero creo que he cogido la ventana que no era. Pero bueno, con esto será suficiente. ¿No? O lo ve a pantalla completa. Si le das a F11 te lo pone a pantalla completa. También. Pues no. No. Se ve que es por la... Bueno, da igual. No importa. Vamos a verlo así. Bueno, como marco, os quería hacer alusión a una serie muy popular de la década pasada, Breaking Bad, y en un capítulo, en una escena que ha sido bastante reconocida, nos hablaba el protagonista, hablaba con otra de las protagonistas sobre la química del cuerpo humano y de qué se componía. Habían estado estudiando, los dos eran químicos, y habían estado estudiando esa composición del cuerpo humano y decían que había un 63 de oxígeno, un 26 de oxígeno, un 9 de carbono, 1,25 de nitrógeno y después un 0,75 de elementos residuales. Porque y decían que esos elementos residuales es donde residía la magia, donde hacía que lo que prácticamente era agua o agua carbonatada hasta el 90% de la composición del cuerpo humano, cómo se convertía después en esa máquina tan compleja y tan perfecta como es el cuerpo humano. Y esto lo quiero trasladar a hacer una especie de metáfora o de comparación con las necesidades dentro del mundo de la comunicación y la transparencia. Vamos a intentar buscar esa magia. Bueno, ¿cuáles serían las claves para una comunicación transparente? Pues lo vamos a dividir en 4 grupos. Los primeros serían la narrativa, después la experiencia de usuario, continuaremos con la estrategia y para finalizar la búsqueda de esa magia. Bien. En la narrativa, ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es contar para facilitar la comprensión de contenidos por parte de las personas usuarias de los servicios de transparencia, especialmente los portales de transparencia, portales de datos abiertos y también, ¿por qué no?, el ejercicio del derecho de acceso a la información y cómo poder ejercerlo y también la comprensibilidad de la respuesta a las solicitudes que emiten las distintas administraciones públicas. ¿Y cómo hacemos para facilitar esa comprensión? Pues lo primero que tenemos que hacer es contar. Contar qué es lo que hacemos, que es una de las grandes carencias que hemos detectado con el paso de los años, que nos dedicamos a subir cosas a los portales de transparencia, como en un reciente artículo decía el amigo y compañero Borja Colón, hemos convertido los portales de transparencia en un cementerio de PDF. Y efectivamente eso no es una manera adecuada de facilitar la comprensión de la transparencia y que las personas comprendan para qué sirve esto de la transparencia. Una forma de hacerlo, ahora pondré ejemplos muy sencillos, escribir de la manera en la que las personas suelen relacionarse con la información, por ejemplo, a través de periódicos o a través de blogs, ¿no? Después, el segundo paso que debemos tener en cuenta es el de explicar.
Y aquí entraríamos en la cuestión del lenguaje claro. El lenguaje claro es la comunicación clara, más también la lectura fácil, aunque esto está más relacionado con la accesibilidad que con la comprensión. Y bien, en cuanto a explicar, sería bueno, como os digo, utilizar distintos elementos que nos ayuden a comprender lo que vemos, empezando por la forma en la que redactamos y después la visualización, apoyarnos en documentos gráficos que también ayuden o faciliten la comprensión de los contenidos. No sé estas rayas que han salido, pero bueno. En toda la presentación os voy a poner una serie de referencias normativas porque parece que cuando hablamos de estas cosas de la comunicación es cosa de la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? No, esto es lo de las redes sociales que piensan que sus cosas, que hay que hacer eso y que esto estaría muy bien, pero eso no son las necesidades que tenemos. Y sin embargo, no, la normativa, las leyes nos muestran que tenemos una serie de obligaciones desde las administraciones públicas hacia la ciudadanía relacionadas con la comunicación. Por ejemplo, respecto a la claridad, aquí os dejo referencia a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, también a la recientemente aprobada Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunidad Valenciana, o incluso a la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿no? En cualquier caso, de estos ejemplos, nos hacen referencia a la necesidad de expresar con simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía, presentar los documentos de una manera estructurada, que todo sea comprensible, en formatos que se puedan reutilizar, que haya diagramas interactivos, gráficos y otros elementos que ayuden a la comprensión de la documentación y del mensaje que se transmite en los portales. Un ejemplo que respecto a lo de contar, que os decía al principio, pues que me gusta mucho y que, lástima, se está frenando en los últimos meses, el portal de transparencia de Utrera. En este portal de transparencia hay una sección que se llama Noticias y en esa sección de noticias, ¿qué hacen? Nos cuentan qué contenidos van subiendo al portal, cuestiones que tienen relación con plenos en los que se trata el tema de la transparencia. Entonces, esto está escrito en el lenguaje típico que nos encontraríamos en una nota de prensa o en un blog cualquiera. Y esto es una manera que facilita mucho la comprensión de esa información que no es precisamente amable y que no es una información que sea fácil de seguir. Veis que aquí, por ejemplo, estoy pasando por la información, aquí tendréis, como en todas las páginas, la opción de pinchar y os lleva al contenido concreto del que estoy hablando en esa página. Otra forma de hacerlo es facilitar el ejercicio del derecho de acceso apoyándonos en guías, pero no guías sobre el derecho de acceso a la información dirigida a la ciudadanía. No es que haya multitud, pero hay bastantes y desde hace tiempo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con estos ejemplos que os traigo aquí, que son de la región de Murcia? Se han elaborado con personas expertas en el ámbito de la transparencia, en este caso concretamente ACEINFO, como voy ahí, o en el caso de accesibilidad de la guía fáciles con plena inclusión, que están dedicados a facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva en todos los niveles, y además están dirigidas o están escritas en un lenguaje claro, siguiendo la serie de recomendaciones que existen sobre la comunicación clara, que van desde tanto las palabras que se usan, que sean de uso común, a ser posible dentro de las 1000 palabras más usadas en el castellano, que eso está medido y estudiado, que los párrafos sean cortos, que se huya de frases largas, de oraciones con yuxtapuestas y otros formatos que son difíciles de seguir, eliminar los gerundios y
y otras recomendaciones similares. Pues estas guías están escritas así y se acompañan de esquemas que hacen que la comprensión sea más sencilla. También en la misma región de Murcia han hecho, como por ahí hay varias referencias, y es porque se ha hecho un esfuerzo en este sentido que creo que es bastante notable. Otra forma de explicar el derecho de acceso, pues con un vídeo, no solo con una guía. Un vídeo, creo que este vídeo tenía unos 3 minutos y medio, en el que te explican los pasos fundamentales para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Hablaba de elementos gráficos o interactividad anteriormente. Pues un ejemplo, he intentado coger uno cercano, el de la Generalitat Valenciana. Esta es la presentación de presupuestos, la ventanita que veis en el centro negra, pues esto es cuando pasas con el ratón por encima, pues por cada campo te va saliendo el importe que está dedicado a esa partida. Esto ayuda en la medida en que se presentan una información que es muy árida, quizás la más árida que podamos encontrar, que muchísimas personas empleadas públicas reconocen tener problemas para interpretar el presupuesto municipal o autonómico, el que sea el caso, en su totalidad, cuanto más, digamos, lo que se llama el ciudadano, la ciudadana media, ¿no? Pues esto ayuda mucho por esa, como digo, por esas magnitudes, por hacernos ver de manera visual a qué se dedica cada cosa, y después nos permite interactuar. Si pinchamos en cada cuadro, nos va desplegando información que tiene relación con el mismo. Este me gusta un poco más. Hay herramientas, varias herramientas, que cada una pues, tiene su ventaja y sus elementos que la caracterizan respecto a otras. Esta os digo que me gusta más, más allá de lo estético. Me parece que esta presentación así, más que toda en horizontal, es más claro, pero independientemente de eso, lo que sí me gusta es que existe un apartado que se llama ¿qué significa? Que podéis ver en la imagen de la derecha, arriba a la derecha, veis que hay un ¿qué significa? Y ahí lo que hacen es explicar los conceptos, qué es lo que un concepto económico o en una partida presupuestaria, en un lenguaje claro, nos dice justamente eso, qué significa. En otra herramienta se llama glosario y bueno, cada una tiene un nombre de las que lo desarrollan para este apartado. Me gusta más por eso, porque además de esos elementos gráficos, esa interactividad te ofrece lo que llamaríamos la claridad dentro de la claridad. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de visualización relacionado con la rendición de cuentas, en este caso es VisualGov del Gobierno de Aragón, en el que podemos pasar muy fácilmente por las distintas áreas del plan de gobierno, de los compromisos de gobierno en este caso del Ejecutivo aragonés. Y bueno, pues hay una serie de ítems que podemos comprobar, como el transcurso de la legislatura, el cumplimiento del plan del gobierno, la vinculación de cada acción a los ODS y al departamento del gobierno al que corresponde la ejecución de ese compromiso. Esto, además de que mide, permite de un vistazo rápido medir el grado de avance de las distintas políticas públicas, también tiene un factor divulgativo muy importante, porque ayuda a comprender cómo se organiza en un principio la estructura gubernamental y qué le corresponde hacer a los distintos departamentos, cómo se vincula eso con la Agenda 2030, que es un aspecto pues, que esta década vamos a tener muy presente en las administraciones públicas y la propia sociedad. Y, por tanto, como digo, tiene un factor divulgativo que es muy interesante. Pasamos a la segunda clave, la experiencia de las personas usuarias. El objetivo es diseñar
como yo lo veo, portales con y para las personas, no solo para ellas. ¿No? ¿Os acordáis de aquello del despotismo ilustrado, ¿no? De todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Pues no. Aquí también queremos que las personas usuarias puedan tener su voz y nos ayuden en el diseño de estos portales de transparencia o de las distintas políticas comunicativas, por ejemplo, de la transparencia, para que nos digan qué es lo que prefieren y cómo les gustaría que fueran las cosas. En cuanto al diseño, pues se trata de establecer canales o realizar distintas investigaciones, que ahora os mostraré ejemplos, para saber qué piensan las personas usuarias. Tenemos también la necesidad de mostrarles la utilidad de la transparencia, porque sé que os va a sorprender mucho lo que voy a deciros ahora, pero el 99,9% de las personas cuando se levantan por la mañana no está entre sus planes fiscalizar la acción del gobierno, de verdad. Esas personas tienen sus problemas, tienen su vida y quieren darle respuesta a sus problemas. Y la transparencia, además de ser un elemento necesario para una adecuada rendición de cuentas, para controlar la gestión de los poderes públicos y todas las cosas que hemos aprendido de la teoría, la transparencia también tiene que ser y puede ser útil para nuestra vida cotidiana, y ahora lo veremos. Y por último, es necesario imprescindible e innegociable respetar la accesibilidad web. El diseño universal tiene que ser un imperativo del gobierno abierto para entender que el gobierno abierto es para todas las personas. Aquí os dejo, como antes, una serie de referencias normativas que tienen relación con la experiencia de usuario. Son, como veréis, me he centrado en la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana y en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Solo me he quedado en esto y os dejo, pues, como lo veis, relacionadas con la accesibilidad en 4 grupos, con la utilidad, con la localización de contenido y con la posibilidad de hacer sugerencias. ¿De acuerdo? No nos entretenemos en esto. Podéis, si pincháis en cada uno de esos POSIT, pues se abrirá el texto de la ley en concreto en el que podéis ver esa referencia que nos obliga como administración pública a cumplir la ley. Ejemplos de diseño con las personas, pues os traigo 3. Cuart de Poblet, Castilla y León y Rafelbuñol. 2 son municipios valencianos. En Cuart de Poblet se hizo una encuesta a través de una aplicación móvil para mejorar, en la que se pedía información para mejorar los canales de comunicación del ayuntamiento para favorecer la transparencia y también relacionados con los servicios de transparencia municipales. En Castilla y León se hizo una investigación basada en la técnica del card sorting, en la que bueno, se reúne a un grupo de personas, en este caso creo que recordad que eran 34, y se le hace una técnica por la que se busca la manera de que prioricen cuáles son los contenidos o los bloques temáticos que tiene que tener el portal y cómo quieren que se les muestre. ¿Vale? Es decir, cuando tú accedes al portal, primero lo hicieron con la página genérica del gobierno y después lo hicieron con la sección de transparencia. Entonces, cuando tú accedes, que te muestre cómo, que te pregunten cómo hacerlo para que tú veas ese portal de transparencia de la manera que prefieres. Rafelbuñol también hizo una encuesta presencial presencial, domiciliaria y telefónica, también creo que puso en la calle, puso stand y también lo mismo, preguntaba de qué manera creían que era mejor que el ayuntamiento desarrollara las políticas de transparencia y las comunicara para que de esa manera se pudiera todo entender con más facilidad. El proyecto se llamaba Las Cosas Claras, podéis recordar. Y bueno, aquí os dejo otro ejemplo, como os decía, de Murcia, creo que
que os digo que creo que en este sentido lo han hecho bien, y tiene un apartado que se llama el ¿sabías qué? Aquí lo que hacen es plantear preguntas comunes, hablaba de la utilidad antes, preguntas que pueden afectarte en tu día a día o que te pueden generar curiosidad, como por ejemplo, ¿cuántos médicos hay en tu distrito sanitario? ¿Cuántos médicos de cabecera? ¿Cuántos profesores de inglés hay en el distrito educativo de tu ciudad? También puedes pensar, ¿quién es la empresa que ha contratado más con con el ayuntamiento o con la comunidad en este caso? Pues estas preguntas nos hacen ver qué utilidad tiene la transparencia, porque cuando entras a cada una de ellas, te redirige al apartado del portal de transparencia en el que puedes encontrar la respuesta a esa pregunta. Entonces vemos, como os digo, la utilidad que tiene la transparencia. La accesibilidad web. Aquí os dejo un par de ejemplos de portales accesibles, hay más, pero como os digo, el planteamiento que tengo es radical. O el gobierno abierto es para todas las personas o no hay gobierno abierto. Estaríamos hablando de otro paradigma de la gestión pública y podríamos volver pues, a la nueva gestión pública de los años 80 o a cualquier otro modelo. Pero el gobierno abierto tiene que ser para todas las personas, y para que sea para todas las personas es necesario que se respeten los principios de accesibilidad universal, accesibilidad física y accesibilidad cognitiva. Aquí, pues como digo, un par de ejemplos. El más reciente es este del Ayuntamiento de Castellón, que cuando entra, si tienes los altavoces activados, el portal te habla directamente. No tiene una persona que invidente, pues puede entrar a ese portal y puede recibir información directamente y puede empezar a navegar sin la ayuda de otra persona. Esta autonomía es lo que podemos llamar un diseño universal pensado para todas las personas. La estrategia. Voy a ir un poco rápido porque sé que vamos regular de tiempo. La estrategia vamos a dos grandes familias, una dirigida a los mensajes y otra a los canales. En cuanto a los mensajes, a mí me gusta hablar de las 3 C de la comunicación y transparencia. La claridad, que ya la hemos visto, después la continuidad y la coherencia. Como veis aquí, lo está un poquito más claro, que no tengo referencia o no la he encontrado en la ley de transparencia nueva de la Comunidad Valenciana. Solo lo he encontrado en el proyecto de ley de transparencia de Euskadi. El principio de coherencia se llama, por el cual se refiere a que los servicios públicos se deben prestar de manera que no haya, de la manera en la que se espera que se presten, y que no se dejen de prestar, perdonad la redundancia, sin que haya una motivación o cualquier razón que explique que las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas no se cumplan respecto a la continuidad y la prestación de un servicio que ya se venía prestando. Entonces hay que respetar ese principio de coherencia que podemos aplicar perfectamente a la comunicación. Asimismo, el principio de continuidad, que sí encontramos referencia a las leyes nacional y autonómicas, como decía, veis, si pincháis, pues nos abre el texto concreto del artículo en el que se refiere a ello. Y voy a pasar a la combinación de canales, porque quiero volver a la coherencia ahora después. En respecto a la combinación de canales, sí tenemos también una referencia, aunque leve, en la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana. Hay que interpretar un poco aquí tenéis el texto, que nos dice que se llevarán a cabo campañas informativas y distintas medidas de divulgación. No está muy claro, no está tan definido
como por ejemplo en el proyecto de ley de transparencia de Euskadi, en el que nos habla directamente de que la información se debe proveer en un formato multicanal, ¿no? Aparte de que, bueno, pues hacen aquí en esta parte hacen una defensa encendida de la necesidad de distribuir la información y de comunicar los contenidos relacionados con la publicidad activa para las personas o colectivos que no tengan acceso a medios electrónicos, porque es verdad que la transparencia, su vehículo natural son los medios electrónicos y en concreto las redes sociales, pero no son los únicos. Y os traigo este ejemplo, es el único que traigo que no es de una ley, de una ordenanza de Cádiz, que se ha aprobado muy recientemente. Y mira, lo que dice este artículo 71, que vamos, para mí es una preciosidad por la novedad. Nos dice que se usarán los siguientes instrumentos para comunicar las acciones desarrolladas en el ámbito de la transparencia, concretamente en el ámbito de la transparencia. Y nos habla de redes sociales, de notas de prensa y campañas informativas. Y nos dice que los perfiles institucionales de las diferentes redes sociales serán elementos de difusión de los avances en publicidad activa y también del derecho a acceso a la información pública. Tenemos una referencia normativa clarísima que nos dice la necesidad de combinar canales para alcanzar a todas las personas, porque, como digo, el gobierno abierto es para todas las personas. Bueno, ahora volveré sobre ello. Respecto a la continuidad, una de esas 13, pues lo mejor es tener un plan. Aquí os dejo un cuadro de mandos que hizo Transparencia, con el que compartió la cuenta de transparencia de la Junta de Castilla y León, en el que nos muestran pues con qué periodicidad tienen que publicar una serie de contenidos según su tipo y según a quién le corresponde mantenerlo. Es una forma estupenda de mantener una continuidad porque tienes un plan que te avisa de lo que tienes que hacer. Y si a esto le añadimos lo que nos está contando Juan y tenemos algo que nos dé un sistema de alerta para que la persona encargada o el departamento encargado reciba una alerta y le diga qué es lo que tiene que hacer, tanto mejor. La continuidad con nombre propio. Elena Paraíso, salió hace poco en los medios, la documentalista del Servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón, pues que ha estado más de 600 días compartiendo la información. La verdad que, bueno, tiene un mérito espectacular, que decía, hasta en vacaciones me lo llevaba. Ahí pues tenemos, a lo mejor es el debe, ¿no? Que tenemos en este aspecto, ver cómo hacerlo, pero la verdad que el compromiso y la calidad de la información que ha prestado, pues es digna del aplauso. Un ejemplo de coherencia, el propio Ayuntamiento de Ribarroja del Turia. Esto parece que puedo ponerlo porque estoy aquí dando hoy una charla para el Ayuntamiento de Ribarroja, pero no, esto ya lo tengo escrito en artículo previo a hoy y desde hace mucho tiempo. ¿En qué se basa esta coherencia de Ribarroja? Pues Ribarroja está desarrollando una política de integridad en la contratación pública y transparencia muy destacable desde hace tiempo. Y eso también lo ha transmitido a través de sus redes sociales. ¿Cómo? Con el uso de Instagram, creo que también en YouTube, para retransmitir la apertura de sobres en directo. Más verdad que esa puede haber poca. Más transparencia que esa, que vea cómo se abren los sobres de las distintas ofertas en directo, pues nos muestra de verdad, es una muestra de coherencia entre el diseño de la política pública y su ejecución. Y nos falta referencia normativa o legislativa a la nueva ley, pero tenemos a Berlanga. Berlanga puede ser, es palabra de ley prácticamente también. Y aquí hay una referencia en una película en Moros y Cristianos que me hizo mucha gracia cuando lo vi. La vi de casualidad hace unos meses y me recordó a esto, a la coherencia entre lo que quieres, entre lo que cuentas que vas a hacer y lo que acabas haciendo. Y esa coherencia, ese sentido común también, en cierta medida, tenemos que aplicarlo. No podemos
decir queremos ser la administración más transparente y después negar las solicitudes o ignorar directamente las solicitudes de derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, porque la transparencia es todo. La transparencia es publicidad activa, la transparencia es responder a las preguntas que te hace la ciudadanía, la transparencia también es rendir cuentas a la ciudadanía. No solo es colgar cosas en el cementerio de PDF, que decía Borja. Y decía pues eso, en una escena que os dejo ahí, está el clip cogido para que salga en esa frase, ¿no? Pues está el personaje de la izquierda de José Luis López Vázquez, que es un publicista, y el patriarca de la familia, el fundador de la empresa de la derecha, Fernán Gómez, pues que desconfía de todo esto, de la imagen que le quiere vender este señor para la venta de sus turrones, y decía que lo importante para un turrón no son esas martingalas, decía de la imagen, sino que el turrón tenga buena almendra. Y lo importante de la transparencia también, lo importante es que haya buena almendra, es que tengamos, que contemos las cosas que hacemos, que publiquemos las cosas que tenemos que publicar y que respondamos a las solicitudes de acceso a la información y rindamos cuenta a la ciudadanía. Comunicación más, aquí entramos en el multicanal, en el aspecto multicanal de la comunicación. Aparte de las redes sociales, yo estoy convencido de que es necesario dar el salto a los medios de comunicación de masa. No podemos, igual que muchas veces hablamos, y haré alguna referencia a nuevas redes sociales, no nos podemos dejar atrás a una cantidad de población enorme que está todavía en la radio y en la televisión y en los papeles, en las revistas, en los boletines. Por ejemplo, las dos imágenes son dos vídeos que podéis hacer de arriba, son de la Generalitat de Cataluña, son dos anuncios que se han emitido en TV3 y también en formato cuña de radio en las distintas emisoras públicas catalanas. Abajo a la izquierda tenéis una cuña de radio que hizo el comisionado de transparencia de Canarias. Y a la derecha abajo tenéis el boletín de transparencia del Ayuntamiento de Burriana, que lo sacó en digital y también en papel. Y se repartía por el municipio una cantidad notable. No recuerdo ahora, pero eran varios miles de ejemplares. Y esto es una forma en la que, veis el nombre, se llama Boletín de Transparencia, en la que se acerca la transparencia de verdad a todos los segmentos de población. ¿De acuerdo? Aparte, aquí viene la clave y la magia y el reto, ¿no? De la magia, de llegar a la magia. ¿Cómo podemos llegar a esa magia? Esto es bastante complicado. Evidentemente, aquí no hay referencias normativas. No nos piden ser mágicos. Es lógico, menos mal. La ley no quiere que hagamos magia. Pero yo creo que sí podemos tirar de creatividad para buscar o conseguir que se involucre a la ciudadanía. Si conseguimos esto, vamos a conseguir tener muchos vectores de comunicación que van a hacer que el mensaje se amplifique hasta unas cotas que sean a priori, diría que insospechadas para un departamento de comunicación o para un departamento de participación ciudadana, por ejemplo. En cuanto a la creatividad, tenemos que centrarnos en formatos y en maneras de mostrar el mensaje de una manera atractiva, que llame la atención, que te entre por los ojos. Y en cuanto a involucrar, tenemos que buscar la manera de hacer partícipe a la ciudadanía en la política y también en la forma de comunicar. Esto, Adrián Vicente, creo que lo llamaba los microinfluyentes. Y es una definición que me gusta, una forma de definir lo que me gusta. Adrián Vicente, técnico del Ayuntamiento de Ribarroya, pero bueno, también ha sido técnico en diversos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y ahora en concreto creo que está en el Ayuntamiento de Valencia desde hace unos días. Bueno, esto también nos ayuda a crear una serie de sinergias y de alianzas con actores clave de nuestro entorno físico que nos puedan ayudar. En cuanto a la creatividad, os traigo un ejemplo de la cuenta de Decide Madrid.
y el portal de datos abiertos. ¿Qué hizo? Coger el portal de datos abiertos y plantear preguntas en Twitter relacionadas con los Beatles, por ejemplo. Pues esto es una forma de llamar la atención planteando un juego, una cosa sencilla, pero que va más allá de mira mi portal de datos abiertos, ¿no? Otra que me gusta muchísimo, es de la Generalitat de Cataluña. Este personaje es la Mar, esta chica que veis aquí. Pues hay una serie de vídeos cortos en la que nos cuenta cuestiones relacionadas con la transparencia, con los datos abiertos y también de una manera divertida, clara, amena, como si estuviera hablándole a un familiar, a un amigo, y también nos muestra la utilidad de la transparencia. Me gustaría que vierais ese vídeo si tenéis la ocasión, ¿vale? Para que veáis cómo nos muestra la cantidad de cosas que puede hacerse con el portal de datos abiertos. Por ejemplo, planificar un viaje. Esto es un ejemplo, bueno, ya tiene unos meses, pero es relativamente reciente. Este concejal de Chiclana, pues que utiliza TikTok para explicar trámites administrativos. Pues también podríamos utilizarlo a lo mejor en cosas relacionadas con la transparencia. Este ejemplo que os traigo es de Peligro, de Granada. ¿Qué han hecho aquí? Involucrar. Este es un ejemplo magnífico de involucrar. Involucraron a las personas jóvenes del municipio, pues desde dándole la autogestión de espacios públicos, creo que se llama La Espiral, el espacio público que autogestiona, y también haciéndolo partícipes en el diseño de los presupuestos participativos. ¿Qué consiguieron con eso? Que las personas usuarias jóvenes, menores de 18 incluso, utilizando sus propias redes sociales para animar a votar, para decir, mira, he votado no sé qué, he propuesto esto a los presupuestos participativos. ¿Qué consiguieron? Pues consiguieron que en un pueblo de 11.000 habitantes, con un segmento de población joven, pequeño, como podéis imaginar, pues 300 jóvenes votaron a los presupuestos participativos, que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, porcentualmente, ese grado de participación. Y ya para terminar, ¿cuál sería el reto al que llevamos, al que aspiramos? Pues que encajen las cuatro piezas. Las cuatro claves de la narrativa: el cuidar la experiencia de usuario, el tener y diseñar una buena estrategia y buscar la magia, pues que encajen para conseguir una comunicación transparente y que cumpla además con la normativa y las distintas leyes a las que estamos obligados por mandato. Porque la magia, en definitiva, solo es ciencia que no entendemos aún. Vamos a ver si conseguimos entenderla. Creo que me pasa un poquito, disculpadme. Muchas gracias por todo y ahí pues tenéis otras vías de contacto conmigo, además de la de este curso. Ya está. En fin, abrimos a comentarios o preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muchas gracias por los comentarios que estáis dejando en el chat. Ya os digo, si queréis decir algo, pues bien, y si no, pues también bien. Solo recordaros que esta tarde tenemos la entrevista a Roberto Magro, que podéis seguirla en directo, en abierto, por el canal de YouTube de la Fundación Novagov y también por la cuenta @Novagov en Twitter. Y recordaros que el miércoles que viene cerramos con la sesión de rendición de cuentas, en el que nos acompañará Borja Colón, y también contaremos con empleados o empleadas públicas del Ayuntamiento de Ribarrocha de Turia. Estará Óscar Millán, estará
José Luis Serrano e Ilenia Díaz. La entrevista será a José Luis y a Óscar por la tarde y Ilenia, que es el pequeño ajuste que os comentamos en uno de los correos, estará en la sesión de mañana. Y nada más, recordaros y pediros que compartáis vuestros aprendizajes en Twitter con el hashtag @skills_2030 y que estamos abiertos a vuestras peticiones y a vuestras preguntas. Pues nada, veo que no hay ninguna intervención, ninguna pregunta, así que cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y seguimos. Compartiremos las ponencias en la misma carpeta, ¿de acuerdo? Que os enviamos para facilitarlo todo. De todas formas, mandaremos un correo con el recordatorio, pero en la misma carpeta que están las ponencias de la semana pasada encontraréis esta, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias.